Bueno, ay. Creo que ahí se ve perfecto, ¿cierto? Confirmen, por favor. Y buenas noches, por cierto, a las personas que se conectan a este directo. Y recuerden que estamos por acá trabajando una puntada muy especial. Para Todd Guayu. Entonces yo sigo avanzando con punto alto. Aunque quería esperar que se conectaran más. Bueno, saludito para los que están conectados. Y recuerden que esta puntada se hace, el tejido de la mochila se hace en punto alto de esta tote bag. Entonces yo aquí sigo avanzando porque voy a empezar la vuelta número 2 de levantamiento. Entonces estoy terminando la primera vuelta, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otra, pero vamos a empezar a hacer un diseño sencillo. Y recuerden, es muy ligera la puntada, se fijan que es bastante ligera, no es como tan rígido el tejido, miren, y ya estamos encocando, ¿cierto? Yo voy a por acá a hacer entonces, empezar otra vuelta, y voy a empezar con el mismo color, porque voy a hacer unas líneas como figuritas, sencillita.
Entonces, muy importante, ya estamos entonces la segunda vuelta y vamos a poner unos diseñitos o unos punticos para ir formando un diseño. Voy a hacer unas líneas en vertical. Entonces, miren, yo para hacer cambio de color, ¿qué hago? Entonces, hago un punto y sin cerrarlo, miren, tengo 2 hebras en el crochet. 2 hebras en el crochet, espero se esté viendo muy bien ahí. Y entonces voy a terminar el punto con, vamos a hacer unas puntaditas con el color marrón, ¿sí? Voy a cerrar con marrón. Miren, cierro el punto ahí con marrón y hago las 2 puntaditas en color marrón. 1 y 2. Y si se fijan, se puede hacer diseño también con esta puntada. Claro que sí. Miren, ¿se fijan? Entonces allá empezamos a hacer un diseño con puntada, con diseño en punto alto. Y ahora voy a hacer cambio de color nuevamente. Y me voy a hacer unas 6 puntaditas, puede ser en este color, como de separación con color marrón, terracota más bien. Miren, ¿cierto? Bueno, que solamente hay unas en el directo. De todas formas voy a continuar 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Este sexto punto lo dejo sin terminar, miren. Entonces, vamos a hacer un diseño en el cuerpo del la tote bag, pero líneas, miren. Entonces voy a hacer 2, 4, 6. Ese último punto lo dejo sin terminar, miren. Cierro con el marrón para hacer cambio de color. Entonces hago con el marrón 2 puntadas. 1 y 2. Ese segundo punto no lo voy a terminar, miren. Lo dejo así a medias. Vengo nuevamente con el marrón, con el terracota, cierro. Y hago las 6 puntaditas en este color. Entonces llevo 1, llevo 2. Para las que se acaban de conectar o los que se acaban de conectar, estamos trabajando una toque bag liviana y estamos empezando con un diseño sencillo. Di una vuelta totalmente en color terracota. En la clase pasada dimos esa vuelta. Y ahora en esta empezamos el diseño. Miren, 2 en marrón, 6 en este color, luego 2 en marrón. Tres, 4. Hola Carolina, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Estamos haciendo el tejido en punto alto. Espero se esté viendo muy bien o no sé si me toque ampliar un poquito más el zoom, porque realmente sí siento como que debo subirle el zoom a esto. Miren, ahí ya estamos colocando el diseño, es sencillo. A ver si le subo más el zoom a esto. Ahí, sin exagerar, vamos a mirar. Perfecto, ahí, ¿cierto? Entonces lo que yo les digo, miren, estamos haciendo 2 punticos en color, 6 en terracota, 2 en marrón, 6 en terracota en punto alto, enlazo, me voy al punto de base y formo 3, 4, 5. Este es el sexto punto, entonces para hacer cambio de color en punto alto, yo termino o cierro con el nuevo color. Con el nuevo color cierro y formo, miren, hago las 2 puntaditas, 1, 2. Y nuevamente hago otro cambio de color con el mismo terracota, lo cierro y hago las 6 puntaditas. Vamos a ver de cuántos, 1, 2, 3, creo que con 4 punticos está bien. 1, 2,
Ustedes ven el tejido así porque realmente es muy liviano, es un tejido ligerísimo. No tiene como que digamos, por eso la puntada queda así como aguadita, porque lo estamos trabajando en punto alto. 3, 4, 5 y 6. El sexto punto, recuerden, el sexto punto lo vamos a hacer cambio de color. Miren, 6 puntos. Y para hacer cambio de color, yo simplemente termino el punto con el color marrón. Cierro con marrón. A ver si corro para acá más la cámara. La mano, perdón. Y hago los puntos. Hago dos puntaditas en marroncito. 1, 2. ¿Cierto? Y entonces simplemente voy a hacer 4 líneas acá y 4 líneas atrás. Lo voy a hacer sencillo porque es simplemente una muestra de un tejido diferente. Pero sí siento que la puntada hay que mejorarla porque realmente me está quedando como que muy aguada. 1, 2. Ya no tengo que contar más, simplemente me voy a ir hasta el otro lado. Miren, esto hay que acomodarlo. Miren cómo va quedando con punto alto. Ay, estoy subiendo de más la cámara. Miren cómo queda con punto alto, ¿se fijan? Todo está hecho en punto alto, entonces voy a seguir avanzando con este mismo color hasta el otro lado. Muchas gracias a Tania que se acaba de unir también, Carolina García. Y bueno, muchas gracias por el apoyo. Y todo está hecho en punto alto, totalmente diferente a la mochila tradicional o a la mochila que está hecha comúnmente con punto bajo. Seguimos tejiendo. Realmente no siento es que realmente no sé por qué no se unen al directo. Vamos a ver qué pasa si de pronto se conectan ahora más. Pero solamente veo 5, 3, 6, 7. Voy a ir hasta el otro lado, tejiendo en esta puntada. Punto alto. Y él me está quedando súper, miren, me está quedando súper ligero. Ay, estoy subiendo mucho la imagen. Miren el punto alto como queda. ¿Cierto? Todo es en punto alto. Entonces, ¿qué hice? Voy a poner 4 líneas acá y 4 líneas atrás. O sea, 4 líneas acá y 4 líneas a este otro lado para formar un diseño sencillo. Esto es más que todo para las personas que apenas están iniciando con el tema del tejido en punto alto. O que quieran aprender, qué sé yo, que quieran implementar esto en bolsos, en carteras, de forma liviana. Voy a hacerle zoom a la imagen mejor porque siento que sí está exageradamente cerca. Ahí, ahí. Posiblemente ahí, no sé. Muy lejos, ahí. Bueno, ahí. Vamos a dejarla ahí. Entonces yo voy a tejer, me voy a ir tejiendo con el punto alto hasta el otro lado.
Entonces ustedes ven el tejido de esta manera porque precisamente quiero que el efecto quede ligero. Por eso ustedes dirán, ay, pero ¿por qué se ve tan aguado el tejido? Resulta que es que la puntada en tejido liviano es así, con punto alto. Entonces ya el palote de por sí, al quedar tan extendido, al ser tan alto, pues como su nombre lo indica, es un punto que brinda más, ¿cierto? Liviano, queda más así, más ligerito. Entonces esta puntada, como les dije, es más que todo para hacer carteras en doble asa. Buenas noches, Luz María Álvaro, ¿cómo está? Bueno, ahí vi que se acaba de unir también, o no sé si estaba desde hace ratico, pero bueno, aquí está nuevamente mi querida Luz María Cardona, muchas gracias por el apoyo. Entonces, para hacer esta puntada lo hacemos en palote. ¿Y cómo se hace un punto alto? Primero que todo vamos a cargar el crochet con una hebra, miren, y antes de meter el crochet, miren, vamos a pasar el crochet ahí en el punto, cerramos uno y cerramos en dos, ¿cierto? Y miren cómo queda la puntada, totalmente diferente. No, realmente sí siento que está un poquito porque realmente siento que algunas partes se forman, digámoslo así, de pronto no termino bien el punto, no sé, pero miren, la idea es que quede ligera. Yo realmente sí de pronto siento que hay como unas fallitas en la bolsa, pero bueno, la voy a seguir así porque es precisamente, necesito avanzar y quiero que ustedes vean cómo va quedando a lo mejor más altica, se vea mejor el punto, porque sí siento que está como rara. Está quedando como rara, les digo la verdad, está quedando como rarita. Porque en algunas partes aprieto más la puntada y en otras no. Y aparte no hay que exagerar mucho eh, con jalando los hilos. De todas formas la voy a seguir avanzando así. Y me di cuenta también que queda mejor en una sola hebra. Entonces, y eso fue una recomendación de un amigo. Él me dijo precisamente que esto quedaba mejor en una sola hebra. Ya la empecé en dos hebras, pero si ustedes la pueden hacer en una sola hebra, mejor. Acá yo estoy tejiendo, ya no estamos haciendo aumentos, recuerden, solamente se teje recto. Y se pueden hacer diseños, por supuesto. Es que esta es la ventaja también que podemos hacer diseños en esta clase de bolso doble asa. Entonces, para adelante es para allá. No me voy a rendir, esto no me va a quedar grande, la voy a seguir trabajando. Si es la primera que trabajo en este estilo realmente. Y por eso, de pronto, digámoslo así, no es mucho, no he hecho, esta es la primera, entonces siento que pues para ser la primera está bien. Aunque obviamente hay que mejorar muchísimo el tema de la puntada. Entonces, seguimos. Yo la voy a seguir porque quiero ver cómo queda más avanzadita. Eso es lo que me motiva a verla más alta. Para compararla con la puntada de la otra mochila que es el punto bajo. Pero esta se teje totalmente con punto alto, ¿sí? Totalmente en punto alto. De principio a fin se teje en esta puntada. Y va a llegar un momento en el que tengo que hacer el otro diseño, como les dije, lo voy a hacer por acá.
O sea, otras 4 líneas acá. Ya empecé con 4 líneas al comienzo, miren. Todos en punto alto. Miren la puntada tan diferente. Y la vamos a hacer. Vamos a hacer los diseños en el otro lado. También, que son unas líneas. Y ustedes se van a dar cuenta cómo queda de lindo el tejido o el trabajo más adelante. Entonces ya vi que la técnica es apretar un poquito más la puntada para que no quede como tan floja, tan suelta, ¿sí? Claro, ya va a quedar sí o sí, queda suelta, pero no tanto si apretamos un poquito más la puntada. No dejamos el palote tan holgado, porque de todas maneras logramos el efecto de la ligereza. Que sea bastante cómoda al usar. Y todos en punto alto, ¿sí? Recuerden, punto alto. Buenas noches, Nidia, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por tomarse un minuto de su tiempo para acompañarnos. Y estamos aquí tejiendo, estoy tejiendo una puntada libre, ligera, como les dije. Esta mañana también hice un directo donde les mostraba, pero bueno, sé que en la mañana muchos no se pueden conectar y es entendible que muchos no puedan pues unirse, conectarse en la noche, en la mañana, perdón. Entonces toca en la noche. Y sin embargo, miren, siento que en la mañana se me conectaron más personas, que contradictorio, ¿no? Porque yo creería, yo por esa razón lo hice en la noche, lo estoy haciendo en la noche porque pensé que se iban a conectar el mismo número de personas e incluso más que en la mañana. Entonces no ha pasado. Voy a organizar esto un poquito acá porque siento que sí me está quedando, ok. ¿Saben qué pasa? Que yo aquí jalé demasiado el punto. Entonces hay que tener mucho cuidado para que los punticos queden bonitos. Yo lo jalé demasiado acá y miren. Son puntos altos, ¿cierto? Ah, bueno, usted se dio cuenta, Nidia, que en la mena habían más personas. Se dio cuenta que en la mena se conectaron más personas. Entonces, bueno, no pasa nada igual. Vamos a seguir con los que hay. Bueno, aquí voy a empezar precisamente a hacer las otras figuritas. Miren, cambio de color, muy importante. Dejan el punto alto sin terminar y buscan el color con el que van a trabajar. En mi caso voy a trabajar, bueno, vamos a hacer estas líneas de acá con otro color. Puede ser con el curuba, ¿cierto? Voy a hacerlas con este curuba, entonces cierro el punto con curuba, ¿cierto? Y hago el palote, enlazo, me voy al punto de base y tejo 1 y 2 puntos. ¿Cierto? Miren, ahí están los 2 puntos, pero este punto lo tengo que dejar a media porque voy a hacer cambio de color. Voy a tejer 6 puntadas con este color terracota, cierro el punto con terracota y hago las 6 puntadas que hice al comienzo de separación entre línea y línea. Entonces, 1, 2, miren, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y el último punto lo voy a dejar sin cerrar, miren. Vengo y busco el curuba y cierro el punto con curuba.
y hago las dos puntaditas en color curuba. 1 y 2. Y ese último punto lo dejamos así, mire, porque vamos a hacer cambio de color. Entonces cierro, en vez de cerrar con el mismo curuba, cierro con, aquí qué pasó, ok, cierro con el mismo terracota, llevando la hebra para atrás, cierro y hago las 6 puntaditas de separación en punto alto. 1, 2, sí, entonces me di cuenta que es un tema de apretar más la puntadita. 2, 3, para que quede más bonito. 3, 4, 5. Y el último punto lo voy a dejar sin cerrar, ¿cierto? El sexto. Lo dejo sin cerrar, vengo con el curuba y vuelvo y cierro. Miren, ahí quedó el curuba incorporado. Voy a mirar cómo me está quedando. Ok, es cuestión como de traerlo para acá. Miren cómo me quedan las puntaditas en punto alto. Un saludo para todas las personas que se conectan. Muchas gracias. Son 10. Bueno, me informa 10, aunque yo veo 8. De todas maneras, muchas gracias por el apoyo. Entonces estamos haciendo el diseño del cuerpo de la tote bag, del tejido liviano. Entonces, 2 puntaditas en color, miren, 1, enlazo y vuelvo y formo el otro al ladito. Y no los termino. Termino con el nuevo color. Miren, niños, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a cerrar entonces con, miren el punto cómo queda. Para hacer cambio de color cerramos simplemente, dejamos el último punto sin terminar, estamos tejiendo en punto alto, recuerden. Llevo esta hebra para atrás y termino con el terracota. Y hago las 6 puntaditas en este color. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, este punto acá me quedó. Miren, 5 y 6. ¿Cierto? Miren, 6 punticos. Y como siempre vamos a terminar, miren, me falta todavía una línea acá de 2 puntos, cierro con curuba. O termino el último punto terracota con curuba. Ah, bueno, buena recomendación, pero pues tengo entendido cómo esta mañana sí se me conectaron, o sea, simplemente yo no avisé y se me conectaron muchas personas en la mañana. Y de hecho hice una encuesta y me informaron que a las 7 de la noche era el horario mejor para, la mayoría contestó horario mejor para la noche, ¿cierto? Entonces supuse que la gente se conectaría más en la noche, pero bueno, no a veces como que se equivoca y hace mal no importa, realmente los que son, ¿cierto? Y es muy importante, todos son muy importantes, entonces estoy muy contento, muchas gracias por el apoyo. Miren los puntos altos cómo quedan. Y ya simplemente cerramos este punto con terracota, ¿sí? Cerramos con terracota y seguimos hasta el otro lado. Para terminar, esta es la vuelta número 2. La primera de diseño, pero la 2 de levantamiento, porque ya hicimos una que fue esta, unicolor. Entonces tratamos de hacer los pilares más bajitos, un poquito más
bajitos, que no queden tan holgaditos para que pueda quedar el tejido un poquito mejor. Me di cuenta que voy a acomodar esto acá, no jalar demasiado para que esto se mantenga bonito. Miren cómo va quedando. Entonces los invito. Si me di cuenta, caigo en cuenta que en una hebra queda mejor este estilo de bolso. Queda un poquito más menuditica la puntada, aún así sigue quedando holgadito, pero bueno, me di cuenta que es mejor en una sola hebra. Yo estoy empleando dos, porque supuse que sería mejor con dos hebras, pero no, me he equivocado. Y es mejor en una sola hebra. Entonces, en una sola hebra de crochet les queda esto súper hermoso. Miren cómo me está quedando a mí, pero es porque estoy empleando dos hebras. Recuerden que es un punto totalmente diferente al normal. Son pilares, puntos altos, palote, vareta. Todo el tiempo se teje así y se forman diseños. Miren, ahí estoy formando un diseño sencillo. Pueden hacer animales, pueden hacer líneas, paisajes, pueden hacer figuras geométricas, pero solamente es una muestra, entonces por eso he decidido o he optado por un diseño más sencillo, simplemente líneas. Vamos a ver cómo me queda realmente, es el primero que muestro en el canal. Ya vendrán mejores, obviamente, con el hilo sencillo, en una sola hebra. Un saludito para todas las personas que están en el directo, 12, muchas gracias. Ojalá se conecten muchas más, bueno, 10. Son muchos más porque somos en el canal 14.000 seguidores. O sea que somos bastantes personas somos. Pero sí, como que de pronto hoy no he visto como que... Vamos a ver si acomodamos esto mejor así. Listo, sin exagerar, yo no voy a jalar esto de más para que esto se me mantenga más o menos así. Aquí es donde me preocupa porque veo que está como muy encocado aquí. Pero no puedo jalar más porque miren, el punto tiende a como enroscarse ahí. No me gusta realmente cuando se vuelve así, entonces dejémoslo. No sé, de pronto apretando un poquito. Miren cómo queda de todas formas la puntada. Es que como es un tejido ligero, es un tejido totalmente diferente, miren. Entonces, ¿qué más podemos esperar, cierto? De un tejido que es ligero. Punto alto, miren, el punto alto se hace enlazando el crochet. Vamos al punto de base, pestaña trasera, cierro en 1 y cierro en 2. Vuelvo y lo repito, enlazo, punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. De hecho voy a quitar este marcador porque siento que si ya no lo necesito más. Ya este marcador era solamente para la base. La base también la expliqué en el directo, en un directo, en dos directos que hice. Mejor dicho, en todos los directos pasados está la base explicadita. Esto acá se puede acomodar, me di cuenta que haciéndole así, el tejido se acomoda un poquito más y se organiza nuevamente, miren. Hola Maribel Montero, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar aquí en el directo. Seguimos. Entonces solamente es variar el punto alto. En vez de hacer punto bajo, hacemos punto alto para este bolsito. Quiero avanzarlo para mejorar y ver cómo va quedando a medida que vaya subiendo. Porque conforme vamos subiendo, como que el tejido va mejorando, va agarrando los punticos de abajo. Miren, entonces queda más pulido abajo. ¿Cierto? Miren. Entonces, ya me di cuenta de qué trata esto, que esto se va puliendo, miren.
Sí tenía como la duda al comienzo cuando la empecé a subir, pero bueno, me estoy dando cuenta que él va mejorando. El tejido hay que tratarlo bien con delicadeza para que él vaya acomodándose y quede bonito, ¿cierto? Rosario Bastidas, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Por aquí tejiendo un rato en YouTube. Y bueno, haciendo un directo por acá. Retomando, digámoslo así, como lo hacíamos antes, ahora unos meses atrás, que hacíamos los directos por las tardes. No sé si lo recuerden, si son nuevas, pues bueno, las que ya son antiguas en el canal saben que yo hacía directos también por la tarde, así, más que todo mostrándome y enseñando las mochilas que había hecho en el momento, pero también podemos enseñar. Y de hecho creo que se ve nítido la imagen, se ve muy bien. Creo que no se ve tan borroso como antes. Miren, esto se va acomodando, yo como que me doy cuenta que esto queda bonito a medida que vaya trabajándolo. Y ahora sí vamos a terminar esta vuelta prácticamente. Vamos a dar otras puntaditas para empezar otra vuelta. Voy a hacerlo un poquito más rápido porque realmente me estoy demorando demasiado en avanzar una vuelta, cuando ya debería tener un poquito más de habilidad, rapidez. Entonces estoy tratando de mejorar también en ese aspecto, de ser un poquito más rápido porque realmente siento que a veces me quedo en el proceso. Y esta vez sí me estoy como que trabajando, mientras hablo, trabajo. Hola, buenas noches, Rosario. ¿Cómo está? Muchas gracias. Tejiendo en punto alto. Recuerden, todo el tiempo esta clase de bolso se teje así, con puntico alto. Vamos a correr un poquito esto para acá. Miren cómo va quedando sueltica, porque pues el punto se presta para hacerlo suelto. No hay de otra, el punto queda así y por lo tanto el tejido también sueltico. Entonces ya saben, solamente punto alto todo el tiempo, hasta el final. Ya al final vamos a hacer una decoración cuando ya el bolsito esté más alto. Cuando tengamos la medida que necesitemos, por supuesto. Primer vez que hago esta clase de bolsos, les confieso, no había tenido como que, no lo había hecho antes. Entonces, para ser el primero, pues está pasable. No digamos que está muy bien que digamos, pero está pasable, ¿cierto? Entonces está pasable. Bien, yo trato como de hacer la puntada bonita para que no se me... Entonces aquí voy a coger este hilo por acá. Ok, mucho más fácil. Así es. ¿Qué están haciendo ahora? Cuenten, qué comentan, cómo van. No se preocupen si a la primera no les sale, vendrá una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para mejorarlo. Entonces, aquí. El próximo que voy a hacer lo voy a hacer en una sola hebra para mirar la diferencia, para comparar la diferencia de 2 hebras a una sola hebra. Porque la persona o sea, una persona que me mostró o me dio la idea más bien de hacerlo en una sola hebra. Y tiene razón. ¿Cierto? Entonces en una sola hebra obviamente el puntico va a quedar más bajito, pero sigue siendo un punto alto. Se trabaja en punto alto de principio a fin. ¿A qué me refiero yo con principio a fin? Miren, desde la primera vuelta se teje en punto alto. Desde la primera vuelta. ¿Con qué número de aguja estoy tejiendo? Con la número 3. O la número 1 también les funciona. Esta vez la estoy tejiendo con la número 3. Y vamos a llegar al diseño. Miren, ya empezamos otra vuelta. Pasé la línea del desnivel. Y estoy empezando otra vuelta. Y justo voy a llegar a la parte de la línea donde voy a hacer las figuritas.
Se saben que ahí son dos puntaditas en marrón. Miren, aquí son dos puntaditas en marrón. Voy a llegar justo a la parte del diseño. Muchas gracias, Liz. Ahí estuve hablando de usted esta tarde, pues porque la extrañaba. Le puede preguntar a Eulalia Mariles, le puede preguntar a Reme, no, Reme Áviles no estaba. Y me estaban preguntando por usted que dónde estaba, que por qué casi no hace directos. Yo realmente no sé la razón por la cual usted no está haciendo los directos. De pronto es porque sigue bloqueada. Quisiera que me contestara eso. O porque no ha tenido tiempo. O sea, me refiero a los directos porque la preguntan mucho por qué no hace directos, que en dónde está. Entonces estuvimos indagando eso, que de pronto era porque no tenía internet, qué sé yo. Hicimos tantas indagaciones. No estuvimos hablando cosas malas de usted, nada. Por supuesto que no, simplemente que la extrañamos mucho en Facebook, porque casi no está haciendo directos. Entonces están preguntando por usted. Miren, llegamos a la parte del diseño, que es donde hacemos dos puntaditas. Y sigo haciendo las puntaditas, miren, en este color, ¿cierto? Miren cómo va quedando. Entonces ahí ya formamos la línea. Y entonces este punto, como estoy trabajando en punto alto, voy a cerrarlo nuevamente. Me alegra que se esté viendo bien porque antes estaba como que batallando con el tema de la iluminación. Voy a jalar un poquito las almas y estoy tejiendo en punto alto totalmente diferente. Es que eso es lo que quiero que vean, la diferencia entre punto bajo y punto alto. Se trabaja mucho más rápido, claro está. Se avanza mucho más rápido en el tejido. Bueno, creo que Liz no contestó la pregunta. Ni modo. De todas formas, se le extraña mucho en el Facebook porque la preguntan mucho. Hoy sí que la estuvieron preguntando. Entonces, nada, a seguir adelante. Muchas gracias a Omaira Jiménez. Creo que se acaba de unir al directo. Muchas gracias. Entonces, aquí el punto alto se teje también rápido. Miren, es súper rápido de tejer y avanza mucho más rápido. Miren, ahí estoy formando unas líneas, por así decirlo. Punto alto sobre punto alto. En tejido liviano. Enlazo, recuerden, punto, cierro ahí y cierro con nuevo color porque voy a hacer cambio de color. Miren. Enlazo y formo los dos puntos altos encima de los marrones que están debajo. Ya se va viendo más subidita la mochila. ¿Saben qué descubrí? Que cuando grabo con el celular nuevo, estoy grabando con el teléfono nuevo, entonces se ve mejor los directos. Y como no hay ruido, no hay viento, porque obviamente estoy grabando dentro de la casa, se ve más nítida la imagen. Miren la puntada, es punto alto, de principio a fin. Entonces cierro con marrón o terracota y voy a dar las puntaditas, las 6 puntaditas en este colorcito. Porque recuerden que son 2 puntaditas en marrón, 6 en terracota, 2 en marrón, 6 de terracota en esta sección del diseño, porque el diseño lo estoy haciendo así, lo estoy trabajando de esta manera. Tamara Galvez, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por estar en el directo. Tres, 4, 5, 6. Queda faltando un puntito para formar la separación. Bueno, está bien, sí, está chévere. Aunque la textura es ligera, se siente, ya lo he dicho en muchas ocasiones que es súper ligero, pero mira, el cambio de colores. Y no estoy utilizando cordón de alma, simplemente con los mismos hilos se avanza. Mientras voy trabajando con un color, los otros van yendo de alma por dentro, mire. ¿Cierto? Los otros van de alma por dentro, mire. Ahí claramente se ve de lo que les estoy hablando. Entonces aquí
1 y cierro con el nuevo color para hacer las dos puntaditas en punto alto con marrón. En vez del terracota uso el marrón, entonces hago, miren, pestaña trasera, recuerden, 1 y 2 puntos altos. Nuevamente cambio de color, cierro con el terracota y hago las 6 puntaditas en terracota, 1, 2, 3, a esos 18 le puede sumar 4, o sea, si la base es de 18, a eso súmele 4 centímetros para darle la altura. Yo manejo esas medidas así, como le acabo de indicar, pero si usted siente que es muy exagerada los 4 centímetros de más, pues hágala más bajita. Pero yo me baso en la experiencia personal de los bolsos que yo he tejido. Miren cómo yo ahora sí siento que está regulando más el tejido y se siente súper ligero. No, realmente está quedando bonita. Yo estaba dudando realmente de que me iba a salir o no me iba a salir, pero bueno, la voy a seguir porque sí siento que ahora con esta nueva vueltica está mejorando el tejido. Entonces, porque sentía como que se me estaban formando unas ondas por acá. No sentía, pero es porque el mismo tejido, la misma textura del punto se presta para que quede ligero. Miren, ella es súper ligera, miren, se dobla fácil, eh, no queda pesadita. Miren, acá es donde tengo que ir mejorando, acomodando mis puntos, mi tejidito bien bonito. Y miren qué hermoso, sí está quedando muy lindo, realmente estoy contento cómo me está quedando. No se puede esperar más del punto alto porque con este punto se hacen más que todo temas tejidos calados. No sé si ustedes han visto que se hacen mallitas, se hacen rejillas. Es una forma de decirlo, ¿cierto? Las puntadas de rejilla que son como así caladas. Entonces este punto se presta precisamente para que el tejido quede holgado. Entonces miren, recuerden el cambio de color. Después hacemos los dos puntos en color marroncito. Y nuevamente hago otro cambio de color. Entonces dejo el punto sin terminar. Es que estoy tejiendo con dos hebras, miren, estoy tejiendo con dos hebras. Pero no sé ustedes cómo lo ven. Yo estaba dudando, estoy trabajando con dos hebras de crochet por cada color. Me gusta que pregunten mucho, y más que todo, miren, Omaira acaba de preguntar lo de la base. Bueno, yo creo que le había contestado. Entonces ya saben que a los 18 centímetros le van a agregar 4. Por ejemplo, si la base es de 20 centímetros, háganla de 24 o 23. Si les parece muy exagerada la medida, la altura, le suman 3 o 4 centímetros al número de base para que no sientan que de pronto les está quedando muy exagerada la altura. ¿Sí? Creo que la combinación de colores es perfecta, me encantó. No sé, realmente tuve, o sea, yo el día que decidí hacer esta tote bag, decidí hacerla como con estos colores. Se prestaron esos colores y los uní y me encantó la combinación. Por ejemplo, el terracota sobre esos colores claros, una combinación muy bonita. Ay, me está gustando cómo se ve el directo, ¿cierto? Se ve bien. Me está funcionando el tema del celular y entonces agradezco también por eso que se esté viendo nítida la imagen del directo, porque muchas veces cuando el internet cae, yo estaba tejiendo con el blanco, pero tuve que sacarlo de emergencia. ¿Por qué? Porque el blanco lo utilicé, miren el blanco acá, entonces de pronto más adelante me toca ingresarlo nuevamente, porque lo saqué de emergencia porque lo necesitaba para otro proyecto, precisamente para la mochila de Stitch que estamos trabajando o que yo estoy trabajando en el canal.
Entonces aquí vuelvo y saco mi hebrita. Y esto también lo tengo que llevar a arrastrar porque ya la empecé con el blanco. Más adelante uno nuevamente el color blanco si de pronto miro que lo quiero o lo necesito. Porque aquí solamente en la base di una vueltica, miren, con el blanco. Entonces yo creería que más arriba puedo ingresar el blanco. Ay, qué bonito, sí, está quedando bonita. Es cuestión de práctica realmente. Es la primera que hago en este estilo. Pero bueno, me está gustando. Hay que eso sí trabajar muy el palote. La vareta debe ser no tan holgada. Tratar de que sea un poquito más bajita. Entonces aquí ya empecé, ya terminé un diseño. ¿Qué hago? Mire, terminé un diseño, sigo tejiendo normal con el terracota hasta esta otra figurita. Y aquí es donde tejo los punticos como se presentan. Encima del curúa, el curúa, encima de los terracota, el terracota y así. Porque voy a hacer unas líneas verticales. Solamente unas líneas verticales. Luz Mario Tálvaro, ¿cómo está? Bienvenida. Ah, bueno, ya la había saludado, pero bueno, sigue aquí. Muchas gracias. Supuse que se había desconectado porque como ahorita le envié el saludito y no contesto, entonces bueno. Ah, entiendo, Luz Mari. Debe ser el tema de la lluvia, porque como está lloviendo, o por lo menos aquí donde yo estoy viviendo está lloviendo, pero puede que en el parque industrial también esté lloviendo fuerte. No sé realmente si es por eso. Yo cuando vi esta idea dije, no, yo tengo que hacer los videos porque realmente es muy hermoso esos bolsos que yo vi con esta puntada. Yo dije, yo tengo que hacer esos videos porque son unas mochilas muy hermosas. La puntada en punto alto. En Instagram están las fotos y yo dije, no, yo tengo que hacer esos videos porque es que realmente esos bolsos están espectaculares. Mejor dicho, todo lo que tenga que ver con bolsas guayo, yo mejor dicho me emociono mucho y empiezo a hacer cosas que ni yo mismo creería que pudiese ser capaz de hacerlas, pero las hago. Me doy cuenta que no tiene tanta complicación después de todo. Uno las ve y dice, ay, pero qué puntada es. Y se pone uno a ensayar y es la misma puntada, punto alto, para esta clase de bolso. Porque miren que el tejido queda ligerito, miren. Miren la puntada y sin embargo se ve bonito. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Hola, Ana Mabel Arias Loaiza, como siempre ella apoyándome también. Muchas gracias, se le quiere mucho. Muchas gracias por el apoyo que he recibido también de su parte. Esta mañana la vi muy activa también en el directo. Entonces uno ya sabe quiénes son los que realmente están con uno y son muy fieles al canal de uno. Entonces muchas gracias a Albafani Granada por su apoyo incondicional. Realmente es un apoyo incondicional. Muy linda ella, gracias. Lo mismo Luz Mari, que también está ahí. No sé, no he visto a Eulalia por acá ni a Edelmira Alejandro. Ustedes se fijan, espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo en el punto alto, recuerden. Todo el tiempo. No es más que el punto alto.
Entonces aquí voy jalando un poquito esto para que se acomode. Entonces está ligero el tejido, muy ligero, muy liviano. Es la primera que hago. No les puedo decir que es que soy un experto, que es que yo, no, es la primera que hago en este estilo, con esa puntada en punto alto. Pero bueno, para hacer la primera, digamos que está pasable. No puedo decir que es perfecta, pero miren, les estoy dando a entender cómo se teje. Aunque sí hay unas partes como que las veo raras, no sé, ustedes qué piensen. Hay unas partes, como yo soy tan perfeccionista, yo trato de que me quede bien la puntada, pero a veces como que de no tener la práctica para esta clase de puntada, tiende a florearse un poquito o a formarse como unas onditas. Nueve, bien, 9 personas, está bien. Bueno, vamos a llegar entonces a la parte donde está el otro color, los otros puntitos del otro color, que es en curúa. Estos punticos, como les dije, se tejen exactamente igual. Puntos curúas sobre puntos curúas y puntos terracota sobre puntos terracota. Porque necesitamos precisamente formar unas líneas, o yo ese es el diseño que estoy colocando en este momento, unas líneas en vertical. O sea, estas líneas, me refiero a estas líneas, van así. Ustedes pueden tejer también solamente líneas, pueden hacer figuras, todo lo que ustedes se imaginen, lo pueden hacer en este tejido. Y estoy trabajando en doble hebra, pero la recomendación mía es que lo prueben con una sola hebra, a ver cómo les va. Hebra por cada color, por ejemplo, una hebra de terracota, una hebra de piel, una hebra de curuba, una hebra de blanco y una hebra de marrón. ¿Sí? Para mirar cómo les queda en una sola hebra. Yo lo estoy haciendo en dos, pero bueno, según lo que ustedes hagan con su experiencia, pueden contar cómo les va este tejido en una sola hebra. A ver si lo que yo digo es cierto o no. Queda mejor en una sola hebra, efectivamente. Me doy esta clase de tejido, ¿no? Porque como estoy trabajando doble hebra, siento como que a veces, no sé, no lo siento como del todo muy fino, que digamos. Entonces traten de jalar un poquito las almas, solamente un poquito, para que el tejido se empiece a cerrar más, porque si las dejamos así, tiende a abrirse, miren, él tiende a abrirse así de lado, porque el tejido es flojo. La puntada se presta para hacerla flojita. ¿Cómo hacer para que las líneas horizontales no le queden torcidas? No sé realmente qué decirle con respecto, porque miren, acá yo estoy tejiendo normal y pues no se me están torciendo, no sé, ¿qué piensan ustedes? Es simplemente cuestión de práctica, pero no, estas líneas por lo general en el punto alto no le quedan a uno torcidas, o por lo menos a mí no se me quedan inclinando ni miren. Vamos a seguir de todas formas mostrando para que ustedes vean que de pronto también se debe al cambio de color.
Porque muchas veces el cambio de color lo hacen desde abajo, por ejemplo. El cambio de color, o sea, en vez de agarrarlo desde aquí, lo agarran desde abajo. Entonces, esta hebra queda suelta, queda como por debajo y no la agarra. Entonces, yo me di cuenta que es mejor hacer el cambio de color desde acá. Independientemente de que se le enreden o no se le enreden los hilos, es mejor hacerla desde arriba. El cambio de color es muy importante hacerlo desde arriba para que quede, mejor, quede, digámoslo así, una especie de cruce y quede reforzado. Les voy a mostrar a qué me refiero yo con cambio de color desde arriba cuando llegue precisamente a la parte, miren, ya voy llegando a la parte del diseño del otro color que es en curúa. Acá de pronto se me fue una hebra. Y seguimos avanzando en el tejido. Punto alto todo el tiempo, recuerden. Estamos tejiendo un bolso totalmente diferente con otra puntada. Nada de lo común que hemos siempre visto, que es el punto bajo. Miren cómo va quedando. Ya siento que me está mejorando la puntada. Está mejorando, ¿cierto? Entonces es cuestión de práctica. No se desanimen si a la primera no les sale. Sigan simplemente intentándolo una y otra vez. Es que de esto se trata el tema del aprendizaje. Muchas veces nos damos por sentado todo, ¿cierto? Cuando en realidad no lo hemos intentado más de una sola vez. Hay que intentarlo muchas veces, ¿sí? Porque si ustedes lo intentan muchas veces, se van a dar cuenta que con la práctica, pues van a lograrlo. Ustedes se ponen a tejer y se dan cuenta, esto ya es pan comido, esto se ve que es fácil, sino que mucha gente se rinde a la primera y eso no se trata de intentarlo una y otra vez. Voy a llegar a la parte de color, recuerden, y vamos a hacer el cambio de color. Les voy a mostrar cómo hago el cambio de color yo. En lo personal, a mí me ha funcionado el cambio de color de esa manera. Pero si no lo quieren hacer desde arriba, lo simplemente desde abajo agarran el hilo. Y bueno. Porque hay muchas técnicas para hacer cambio de color. Yo conozco solamente dos, que es la que es agarrando el hilo desde abajo, desde su base. O sea, yo agarro el hilo desde abajo y lo levanto, ¿cierto? Así, para que aquí no se me enrede. O sea, yo llevo o pego el hilo hasta acá, pero la otra técnica es agarrándolo desde acá. Esa es la técnica que yo uso, agarrando el hilo desde arriba, desde acá, desde el tejido. Entonces, para hacer cambio de color les voy a mostrar en el punto alto. Vamos a hacer cambio de color precisamente acá. Por ejemplo. Entonces acá yo termino, miren. Me queda un solo puntito, espero se esté viendo muy bien, voy a acercar un poquito más a la cámara. Me queda un solo puntico en terracota, enlazo. Formo el punto, tomando la pestañita trasera del punto, la que está arribita, esta. ¿Cierto? Miren, esta. Ahí. Lo mismo acá, la que está atrás. Entonces ahí vamos a meter el crochet y hay 3 hebras, miren. Cierro estas dos juntas, enlazo y cierro esas dos. Y para hacer cambio de color, miren, cierro con el nuevo color. En mi caso, curúa. En mi caso, curúa, miren. Entonces yo lo agarro desde acá arriba, ¿se fijan? Miren, el terracota está así, miren, estoy trabajando con él. Entonces, en vez de agarrarlo desde abajo, lo agarro desde aquí, miren. Y cierro, miren, llevo el curúa para atrás. Se fijan, miren el curúa dónde está. Y cierro el punto con ese color. Y ahí está incorporado el curúa para trabajar con él. Hago enlazo y formo mis 2 puntos altos, tomando la pestañita trasera del punto. Miren, ahí llevo uno y voy a hacer otro punto alto. Enlazo y vuelvo y formo el punto alto ahí mismo. Y así, pero este no lo puedo cerrar, recuerden, no lo puedo cerrar porque voy a hacer cambio de color. Entonces, tomo el terracota, lo llevo para atrás
lo sostengo con mi mano derecha, miren, y me lo acomodo en la mano. Cierro el punto. Y hago las 6 puntaditas enlazando porque son puntos altos, recuerden. 1, enlazo, 2, enlazo, 3, y acomoden sus hebras. Vamos a jalar un poquito esto acá para que se me vaya regulando el tejido. Son, de hecho, estas tres las que tengo que agarrar. Miren cómo queda el tejido. Y miren, la línea no se me está torciendo. ¿Se fijan? Te queda derechita. Entonces, a mí el cambio de color me funciona de esta manera. Puede que a algunos no les funcione el cambio de color como lo hago yo, porque sé que algunos lo hacen desde abajo, agarrando el hilo desde abajo, desde la base, si lo tienen en una cajita, pero yo no lo hago así, porque para mí es más engorroso. Les voy a volver a explicar el cambio de color para que lo puedan observar. Miren, me queda un punto en terracota, enlazo, y me voy al punto de base. Miren, me voy a ese punto de base, lo tejo normalito, pero no lo voy a cerrar. Uno, miren. Y una vez que yo esté ahí, miren, cojo el curuba, lo llevo para atrás con el crochet, miren, y lo llevo para atrás, ¿cierto? Y ahí sí cierro el punto para incorporarlo a mi tejido. Entonces con él voy a tejer 2 puntaditas, como me indica la figurita, miren, 2 enlazo, me voy al punto de base, lo tejo, 1, a ver, 1, y vuelvo y enlazo, y 2. Formamos el punto alto también, miren. Y así me quedan derechitos los palitos. Miren lo que yo digo cuando no jalamos bien miren, queda abierto esto acá. Miren cómo queda ahí. Entonces yo con ayuda de mis dedos voy jalando como para que esto se cierre un poquito más, no se me abra tanto, miren. Ahí. Y recuerden, este punto lo tengo que dejar así porque voy a hacer cambio de color. Simplemente tomo el terracota, lo llevo para atrás y cierro el punto con él. ¿Cierto? Miren, termino el punto y hago los palitos o los puntos altos, los 6 puntos altos que me corresponden. Eso sí, tratando de que la puntadita quede no tan holgada. 1, 2. Entonces aquí voy a acomodar mi tejido, que se mantenga. Sí o sí, la textura del tejido va a quedar livianita. Entonces no se preocupen si logran un efecto. Esto ya saben que es para las carteras. No lo vayan a hacer tanto o si la quieren para hacer una mochila, pues la pueden hacer. Si quieren que el tejido les quede así, digámoslo así. Ustedes han visto las mochilas Aroaka, ¿cierto? Esas mochilas no tienden a ser tan duras como las Guayú. Les voy a mostrar. Porque miren, esta es la Guayú. Estamos haciendo la de Stitch, miren. Entonces, esta puntadita queda más duro, esto queda súper duro. En cambio, he visto que las aruacas quedan un poquito más holgadas. Entonces, la textura de esas mochilas, esta textura se parece mucho a la textura de esas mochilas. Queda muy aguadita. Realmente no queda tan dura como la normal. Todo el tiempo se trabaja en punto alto, recuerden. Entonces, aquí voy a hacer nuevamente otro palote. Formo mi puntito. Son 6 de separación entre línea y línea. Entonces llevo 4, 5 y solamente he hecho 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Lo mismo al frente, mire. 1, 2, 3, 4 líneas. Es un diseño sencillísimo. Para principiantes es apenas ideal. Es ideal para que se inicien a tejer con este. Y de hecho, sí siento que queda bonito, miren. A mí me encanta el punto realmente. Cómo queda el puntico como alto, pero queda una textura muy bonita, diferente. Muy chévere, está quedando muy bonita. Y si la pueden hacer en otros materiales. Ah, y ¿saben qué se los recomiendo, niños? Se la recomiendo, puede ser en cabuya. Inténtenlo hacer en cabuya o en un hilo más fuerte, que no sea como el crochet que es suave, porque este hilo crochet es muy suave. Lo pueden hacer en un material más fino, en un terlenca puede ser.
Ya es cuestión de ustedes que prueben en qué material lo quieren hacer, ¿sí? Entonces, espero les esté gustando mucho el directo. Por favor, dejen su like, compartan, comenten para llegar a un público más amplio. La idea es que más personas conozcan el canal y se animen a tejer también, porque esto realmente tiene muchos beneficios para la salud. Un antidesestresante, bueno, un desestresante, perdón, quiero decir, antidepresivo, eh, tiene muchas ventajas el tejer para la salud, el estado de ánimo. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes tejiendo van a cambiar totalmente. Entonces, no solamente como por hacer y ya no. Aparte de que ustedes tienen un negocio, si tienen un negocio de tejidos, pues bueno, les puede funcionar. Aparte tiene otros beneficios. Miren cómo queda de hermoso las líneas en punto alto. ¿Cierto? Miren cómo quedan las líneas de hermosas en punto alto. Entonces sigo tejiendo y recuerden que esto lo vamos a ir haciendo por partes. Voy a dar otra vueltica más en lo posible, una tercera vuelta. Y ustedes ya siguen avanzando con el diseño. Si las quieren hacer en líneas o en líneas horizontales, como acá, simplemente tejer vuelta por vuelta en color diferente, lo pueden hacer también para empezar a practicar. Entonces cambio de color, recuerden, cierro con un color, con el color Kuruba. Entonces miren, yo puedo soltar este y agarro esto es lo bueno de este punto, miren, que ahí ya queda amarradito el punto. Entonces todo, miren, lazo, todas las almas van por dentro. Lógicamente ninguna hebra debe quedar por fuera, porque la idea es arrastrar todos los hilos hasta el final. Bueno, realmente sí, para hacer la primera me está quedando bien, realmente sí estoy conforme, pero sabemos que con otro material puede mejorar. Con un material que sea un poquito más rígido, aunque la textura sigue siendo ligera. Pero es más que todo por el tema del punto, queda más prolijo con un hilo, digámoslo así, que sea más resistente, porque este tiende a ser más suave. Ya terminé el segundo diseño, miren, ya hice el primero, miren, empezamos con marrón y el de allá es con curuba. Entonces yo vine por acá, me vine tejiendo, ahora me voy hasta el final tejiendo con el color terracota. Entonces aquí sigo haciendo palotes hasta el final. Este hilo se me fue muy lejos, demasiado lejos se me fue este hilo. Entonces aquí, ok, vale, ya, listo. Simplemente me voy tejiendo en punto alto con el color terracota para empezar otra vuelta, ¿sí? Estoy hablando un poquito bajo porque pues por temas de que ya hay gente durmiendo, entonces trato de respetar el sueño de los demás. Entonces por esa razón estoy hablando bajito, en voz baja, sin exagerar. Por aquí yo sigo tejiendo. Y recuerden que estos directos quedan guardados en el canal para que los puedan ver una y otra vez si es que quieren o se animan a tejer esta clase de bolsos de textura ligera. Entonces yo sigo tejiendo en punto alto hasta el final para empezar otra vuelta. Acá voy a avanzar un poquito más rápido porque siento que a lo mejor me estoy quedando en el camino con tanto. Esto es mucho, o sea, realmente hay que seguir tejiendo y esto apenas estoy empezando, o sea que me queda un largo camino o un largo trabajo por delante. Son muchos puntos los que veo aquí en mi tejido. Aunque estoy contento con el resultado porque se está viendo muy bonito el tema del punto alto. ¿Cierto? Entonces aquí, mucho cuidado de traerse una hebra que no es.
Y jalen las almas ya suavecito, sin exagerar, por supuesto, para que esto se vaya cerrando más, no quede tan abierto. Se va encocando, miren, él se va encocando. Yo soy muy partidario de hacer diseños sencillos, se dan cuenta que mis diseños no son tan elaborados, pero bueno, a mí me parece que entre más sencilla sea una mochila, mejor. Sin tanto, o sea, no, aunque hay gente que le gusta tanto el diseño que bueno, es respetable. Pero como estamos haciendo una muestra pequeña, porque en realidad estas mochilas deben ser como mínimo de 25 centímetros de base, porque son carteras donde cargamos, o bueno, más que todas las mujeres, yo no, pues no tengo cartera como tal, pero las mujeres que usan esas carteras así livianas cargan muchas cosas. Miren cómo queda de hermoso, me está gustando mucho, aunque sí es bastante elaborado el tema de los puntos altos. Vamos a hacerlo. Quiero iniciar otra vueltica para dejarles la tareita y que ustedes sigan avanzando si es que la quieren trabajar. Hacer así con estos colores o en los colores que ustedes quieran, por supuesto. Yo simplemente doy las opciones, ya ustedes eligen los colores y las figuras, porque no necesariamente tienen que ser líneas, pueden ser cuadros, pueden ser rombos, puede ser lo que usted quiera hacer en su tejido. Entonces, sí. Miren cómo va quedando. La base sí me encantó, realmente la base me gustó. Sencilla, pero muy bonita, miren la base. Muy bonita la base, es que la combinación de colores es ganadora. O sea, estos colores como que pegan muy bien entre ellos, entonces me funcionó la combinación. Esta vez la combinación sí funcionó, porque a veces mezclo colores que nada que ver. Entonces, esta vez como que la combinación sí fue ganadora. No, nunca imaginé que el tono pastel saldría muy bien con este terracota. Miren estos tonos pasteles. Entonces aquí estamos trabajando en punto alto. Aquí el punto me quedó como apretadito, pero no me gusta tan apretado. Entonces suelto y vuelvo y formo el punto. Miren qué hermoso va quedando. Y recuerden que esto debe ser holgadito. No es que ustedes van a tejer y se van a dar cuenta que el tejido, entonces van a decir, ay no, me está quedando mal. No, realmente la textura del punto se presta para esto, para que quede así. Entonces cuando lo estén trabajando no se vayan a asustar y piensen que es que está quedando muy flojo, no, sino que es que el punto, como les dije, ya de por sí nos brinda esa forma. Pues aparte que es alargado, nos queda el punto, el tejido liviano, ligerísimo. Porque miren, ustedes lo tiran, lo ponen y miren, él se desparrama, ¿sí? Entonces no es por nada más, pero es porque el punto es así, el punto alto. Este punto alto más que todo se trabaja para hacer temas caladas, puntadas de rejilla. Y esta clase de bolsos los he visto que los trabajan así. No son muy comunes, pero bueno, por esa razón he decidido hacer el video para que ustedes puedan también practicar con otra calidad de punto. Si quieren lograr un efecto diferente en sus mochilas, practiquen con esta puntada o el punto alto doble, el triple también. El doble es enlazando dos veces el crochet de esta manera y el triple tres. Entonces eso hace que el punto quede mucho más alto. Ahí sí que mejor dicho, ahí sí que el bolso les va a quedar mucho más ligero con el punto alto doble o el triple. Tania Álvarez, gracias por el comentario, como siempre apoyándome. Entonces, muchísimas gracias por su buena vibra. Realmente agradezco a las personas que me tratan tan bien. Tengo muchas amiguitas, he hecho mucha amistad por aquí, por mis redes sociales y más en el canal de YouTube.
con unas seguidoras muy fieles. Las amo porque son unas personas muy bellas. Me están tratando muy bien. Ese comentario que usted dijo me sube mucho el ánimo porque sí he estado últimamente muy bajito de nota. Pero bueno, con esos comentarios sé que todo va a mejorar. Pues vamos a terminar la vuelta. Miren, amiguitas, amiguitos del canal. Estamos terminando la vuelta número 2 de levanta, 3 de hecho. Pero del diseño son 2, miren, 1, 2. Y de total, 3. Una unicolor y estas 2 de diseño. Entonces vamos a empezar la vuelta número 4. De igual manera, normal, los puntos terracota se tejen normal, que es como la base. Es el color de base que he elegido yo. Pero puede ser otro color. Esto es opcional. Aunque estos colores pegan muy bien, miren. Estos colores pegan demasiado bien. Entonces, si ustedes son unas niñas o ustedes tienen alguien que de pronto son así como muy cifrinas, ¿cómo decirlo? Que les gustan así las cosas lujosas o así cositas bonitas, muy femeninas, pueden hacer este bolso para que ellas puedan cargar sus cosas. Esto quiero hacerlo doble asa, pero no sé cómo voy a hacer las asas. Por ahora pensemos en el tejido, pero no sé todavía cómo voy a hacerle las asas, si trenzadas o yo creería que trenzada, ¿sí? Bueno, sí, me está quedando bonito, no me puedo quejar. Para hacer el primero está bien, porque realmente esta clase de bolsos es muy rara por la puntada. La mayoría de las puntadas de la mochila guayú son en punto bajo, pero también he visto que los indígenas la tejen con esta puntada, solamente que es muy raro ver un bolso de estos. Más que todo son bolsos de diseñadores, bolsos de páginas de Instagram. De eso precisamente me inspiré para hacer estos directos, de esas páginas de Instagram que vi esos bolsos, pero nunca había visto como que alguien lo enseñara, entonces precisamente, bueno, y ya es la oportunidad de que ustedes lo puedan hacer también. Miren aquí cómo me va quedando. Yo siento que se me abre a veces por acá, por este lado. Yo jalo los hilos, pero suavecito, para que esto se vuelva y se cierre, miren. No sé cómo lo noten ustedes, creo que el directo está full espectacular, ¿cierto? Realmente la nitidez, es que eso es lo que me aterra, miren, se ve todo. Se ve muy bien, sí. Me ha favorecido mucho el tema del internet hoy, gracias a Dios. No sé si Luz María esté por ahí conectada. Un saludito para ella. Gracias por el apoyo. Luz María Tálvaro, Eulalia Mariles, Remé Áviles, Tania Álvarez, Alba Fanny Granada, Nubia Anaya, Gladys del Carmen, Omaira Jiménez, Carolina García, todas. Rosario Bastidas. Muy bien. Seguimos. Miren, vamos a empezar otra vuelta. Y recuerden que en la parte del color terminan ustedes de hacer un punto, pero no lo van a cerrar, sino que, o sea, lo terminan con un nuevo color. Les voy a mostrar nuevamente cómo hago el cambio de color. Enlazo, miren, enlazo, voy al punto de base y cierro en uno y cierro en dos. Cambio de color. Muy atentas, por favor, a lo que voy a hacer. Enlazo. Me voy al punto de base, tomando la pestañita trasera. Cierro y cierro solamente una vez. Miren, cierro una vez aquí y me quedan estas dos cadenitas o hebras en el crochet. Entonces yo tomo el siguiente color, por ejemplo, en mi caso es marrón, ¿cierto? Porque estamos haciendo dos puntaditas en marrón, miren. Ahí claramente se ve. Entonces llevo el marrón para atrás y cierro el punto con el marrón.
¿cierto? Miren, cierro el punto con el marrón, trato de acomodar el puntito que quede recto. Miren, esto debe quedar rectico, lineal, enlazo, me voy al punto de base y tejo con el nuevo color que quedó incorporado. Miren, tejo uno y cierro en dos. Y para el siguiente punto alto lo mismo. La pestaña trasera, recuerden, uno y ahí, porque vamos a hacer cambio de color, miren. Ahora nos toca hacer 6 puntaditas en terracota. Wow, en una hebra. Hola Jacqueline Peralta, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar aquí. Y dice Ana Mabel Arias Loaiza que está haciendo la mochila. Me le quito el sombrero, querida, porque realmente esas mochilas en una sola hebra, en punto bajo, tienen su complicación. O sea, hagan de cuenta que es como la que estamos haciendo de Stitch, solamente que en vez de usar 2 hebras, ella está trabajando con una sola hebra de crochet. O sea que esas mochilas son bastante demoradas. Miren, estas mochilas así son muy demoradas. Entonces, felicitaciones a mi querida Ana Mabel Arias Loaiza, que la está tejiendo, la de Snoopy, la que subí en el canal hace ya un cierto tiempo. Entonces, bueno, miren, cambio de color, miren, estamos ahí, cierro o enlazo más bien y formo los 6 puntos altos aquí en este espacio. 1, 2, ok, sí, tenía la mano muy abajo, 2, 3, despacito para que puedan verlo, 3, 4, todo en punto alto. No vayan a combinar puntadas, todo se hace en punto alto. Llevo 4, llevo 5 y llevo 6 puntaditas. Recuerden que la última puntada no la vamos a terminar del todo, miren. Lo dejo ahí, ¿cierto? Hasta la mitad, miren. Y empiezo a hacer mis 2 puntitos con el color marrón. ¿Sí? Miren cómo va quedando de hermoso, miren. Entonces, para que se motiven a tejerlo, miren. Entonces cierro con el marrón, lo llevo para atrás y cierro mi puntito alto con este marroncito. Y ahí está incorporado y listo para trabajar con él. Enlazo, me voy al punto de base, tejo en 1 y tejo en 2. Y el siguiente punto sí tengo que dejarlo a medias porque miren cómo queda recto el punto. No se inclina ni a la derecha ni a la izquierda, pero es por el tema del cambio de color, porque el cambio de color lo estoy haciendo, elaborando acá arriba. Punto alto, recuerden, todo en punto alto. Enlazo nuevamente, miren, estoy así. ¿Cierto? Miren, estoy así, enlazo, me voy al punto de base aquí, a la pestaña trasera de cada punto. Miren, me voy ahí y solamente voy a cerrar una vez. Miren, una vez, me quedan dos hebras en el crochet. Si se fijan ahí claramente se ven las 2 hebritas. Entonces voy a cerrar con el nuevo color, o sea, en terracota. Cierro, miren, y queda incorporado el hilo. Y miren el cambio de color en la parte interna, cómo queda de limpia la manera de cambiar color. ¿Cierto? Súper limpio el cambio de color, muy importante. Vuelvo y volteo aquí para que ustedes puedan detallarlo. Y sigo trabajando mi hermoso tejido. Ustedes también lo pueden hacer en los tamaños que deseen, con los colores que les guste, con las figuritas que gusten. Miren, enlazo, voy al punto de base y tejo el punto alto 1 y 2. Vuelvo y enlazo y formo mis puntos altos. 2, 3, son 6, recuerden. 6 de separación, miren, de aquí a aquí hay 6 de separación, o sea, 6 puntadas de intermedio en color terracota. Entonces, para que los
lo tengan en cuenta. Si lo quieren hacer más amplio, lo pueden hacer de 8 o 10 puntadas de separación, pero para este diseño lo estoy haciendo de 6, ¿sí? Ya lo empecé así con 6. Y miren qué bonito va quedando. Hermoso bolso, livianito. Textura súper ligera. Yo acomodo mi tejido. Delicadamente hay que tratar el tejido para mantener su textura bonita. Miren qué bonito va quedando. Entonces aquí vamos a hacer otras 2 puntadas porque llevo 4, son 6. Entonces la quinta y la sexta puntada. Miren, sexta puntada. Cierro nomás una vez porque voy a hacer cambio de color. Cierro, entonces suelto este. Lo dejo acá adelante si quiero. Y tomo el marroncito, miren. El marroncito, entonces lo tomo y cierro el punto con él. Y miren cómo queda de chévere. Realmente queda bien apretadito. Queda bonito. O sea, el punto, a pesar de que es súper así, aguadito, queda bonita. Porque precisamente esta es la textura que queremos lograr. Un saludito para Patricia Mejía. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por estar aquí. Entonces, vamos a terminar, va a hacer la siguiente figurita, enlazo y formo mis puntos altos, 1 y 2. Y el siguiente lo voy a dejar a medias, enlazo y tejo hasta la mitad. Suelto este hilo para adelante si quiero, tomo el siguiente y elaboro mis 6 puntaditas en color terracota. Hago 6 puntaditas en este color. 1, son 6. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto punto no lo terminamos del todo, solamente dejamos hasta la mitad, miren, y realizo cambio de color. Entonces aquí voy a llevar esta hebra para adelante, que no se me enrede, tomo el siguiente color y termino el punto. Y ahora sí puedo tejer mis 2 puntaditas en marrón. 1 y 2, ¿cierto? Nuevamente otro cambio de color, dejo así. Y cierro con mi marrón, con mi terracota. Y voy a hacer las puntaditas hasta el otro lado. Ya este simplemente se teje con este color terracota. Miren qué chévere va quedando. Todo en punto alto. Bueno, yo siento que acá, precisamente este colorcito, se me está entorchando. O sea, se está torciendo entre él mismo. Les voy a mostrar. Miren cómo se entorcha, miren. Él trata como de enroscarse, entonces yo lo voy a desenrollar de a poquito para que sea mucho más cómodo el tejido.
Se nos entorcha a veces, pero bueno, yo lo voy desentorchando ya a poquito para que esto quede, la textura del tejido quede mejor, el punto quede mejor. Se fijan, miren, ya cuando pongo, miren, queda ya totalmente desentorchadito acá y queda mejor. Es más fácil para agarrar. Entonces sigo. Ahora sí, miren cómo mejoró. Se fijan. Ya queda más separadita hacer la división de los hilos mejor. Queda más lazo. Formo mis puntitos altos alrededor todo el tiempo. Eso es todo lo que van a ir tejiendo con punto alto. Vamos mejorando acá. Y entre más bonita, más bajita quede la puntadita, mejor. Entonces, bien, todo en punto alto, absolutamente todo en punto alto. Aquí el puntito que lo agarré. Súper bonito. Claro, hay cosas que hay que mejorar, por ejemplo, tejerlo, tejerlo tejerlo en una sola hebra. Es recomendable tejerlo en una hebra. Ya me di cuenta porque queda, digámoslo así, el puntico más menuditico. Aquí la puntada se siente un poquito gruesa, ¿cierto? Se siente porque lo estoy trabajando en 2 hebras. Pero bueno, esto no lo sabía. Como es el primero que hago con esta técnica del palote, pues bueno, ya sé que para la próxima debe funcionar mejor con una hebrita. Queda en mayor calidad. Entonces sigo tejiendo hasta el final en este puntito. En este puntito alto. Y bueno, aquí siento que otra vez se me entorcha, miren. Entonces yo meto mi mano, mi dedo por acá en la mitad y simplemente voy llevando esto así. Otra técnica que les puedo mostrar es la siguiente. De todas formas, a mí hasta ahora me está funcionando así. Pero hay otra técnica que es la siguiente. Toman el ovillito, aunque miren que no es mucho, es simplemente este tramo, pero lo voy a hacer. Y simplemente van a envolver así el ovillo 2 veces. Una, aprietan y 2. ¿Cierto? Miren. Toman entonces el ovillo. Entonces, miren, pasan así. Y entonces esto debe ir, esto va colgado. Miren, ustedes lo van a poner a colgar. Ya les muestro. Ustedes lo ponen a colgar y miren. Le van dando giros así. Hacia el lado donde es. Miren. Él se va desentorchando, miren. Una vez que esté así, ustedes simplemente sueltan otra vez acá. O si la quieren dejar así, pues déjenlo mientras tejen. Pero yo lo voy a soltar. Bueno, eso es con el tema de que a veces el hilo se entorcha entre él mismo. Se empieza a formar como un... Miren.
Entonces yo acá suelto y sigo trabajando normalmente. Traigo esta hebra para acá y vamos a seguir con el tejido, que es lo que nos interesa, es seguir avanzando para ir viendo cada vez más el resultado de la puntada. Van jalando de a poquito sus almas, si lo consideran, si no, pues no las jalan. Eso es más que todo cuando el tejido se empieza como a abrir. Ustedes jalan un poquito las almas, pero no más para eso. Si el tejido va bien, no necesitan jalar las almas, claro que no, ni más faltaba. Pero cuando esto se empieza a abrir, miren, así por ejemplo, yo siempre jalo los hilos. Más que todo con los que no estoy trabajando, porque con los que estoy trabajando, si jalo mucho esto, el punto se va a apretar. Entonces, ya saben que lo que debemos hacer, o lo que pueden hacer ustedes también, si les gusta el tejido como a mí de mochilas, pero hay mucha clase de tejido, obviamente. Y esta técnica del desentorchado, por así decirlo, la pueden aplicar en otras técnicas. Si están tejiendo, por ejemplo, amigurumi, si se le enreda el hilo de esta manera, pues lo hacen. Desenreda. Esto debe quedar muy bonito. Yo quiero es que esto me quede muy bonito. Entonces avanzo acá y finalizo entonces para hacer el otro diseño, la otra figurita en curva. Incluso este bolsito lo pueden hacer en esta textura. Si son de las personas de campo, por ejemplo, he visto que las personas de campo cargan bolsitas así livianitas para llevar sus cositas. Entonces, esto es un buen tejido para eso. O para cargar fruticas también. Queda muy lindo. Realmente esto tiene mucha utilidad, no solamente para carteras de dama. También puede ser para un bolsito masculino en unos tonos así oscuritos, en grises. Esta puntada aplica para cualquier clase de bolso. Eso sí, si logran, si quieren que el efecto quede suelto. Si ya quieren que una mochila les quede más rígida o más resistente, pues hácenla en punto bajo. En vez de hacerlo así en palote, lo hacemos en punto bajo y ahí cambia todo.
Entonces aquí miren, yo miro que esto me quede, aquí es donde tengo que procurar de que no se me abra mucho el tejido en las paredes. Ya estamos levantando, esta es la cuarta vuelta, entonces ya estamos levantando. Y se avanza mucho más rápido, la altura con menos vueltas se trabaja más. No es como la otra puntada que hay que hacer muchísimas vueltas para lograr la altura. Ya aquí con esta, por ejemplo, viéndolo, una puntada o una puntada, perdón, una vuelta en palote equivaldría a 2 vueltas en punto bajo. O sea, aquí comparándolo con la puntada. ¿Qué pasó? Ah, bueno, como les decía, eh, a ver, estoy en el tema de explicarles. Miren, como les decía, entonces una puntada, una vuelta en punto alto equivale a 2 vueltas en punto bajo. Entonces se avanza mucho más rápido, miren. Con 4 vueltas, miren, 2, 4, 6, 8. Serían aproximadamente 8 vueltas en punto bajo. Entonces, si se fijan todo lo que uno avanza con esta puntada. Entonces, si no lo quieren hacer en punto alto, lo hacen en triple, doble, cuádruple, como quieran ustedes el efecto. Entre más alto sea el punto, más aguada va a quedar la mochila. Muy importante que tengan en cuenta esto. Entre más alto sea el punto, más aguadita va a quedar la mochila o el bolso. Entonces vamos a llegar a la parte del diseño nuevamente con curva para hacerlo. Entonces aquí trato de que el punto me quede no tan alargado. Entonces yo voy mirando las paredes. Súper, súper, súper. Realmente me gustó cómo va quedando. Miren. Aquí seguimos. Voy a avanzar un poquito más rápido a ver si termino esta vueltica para que ustedes ya sigan avanzando o practiquen. Si quieren practicar, tomen sus hilos y empiezan haciendo la basecita. Yo recuerden que los videos, los directos están en mi canal donde les enseñé con cuántos puntos inicié yo este fondo, este tejido y cómo empezar a subir, cómo empezar a levantar. Entonces todos los directos los estoy dejando en la pestaña de en vivo para que ustedes lo puedan ver una y otra vez. Ellos quedan guardados, por supuesto, y ustedes los pueden ver. Entonces ustedes se quieren informar del punto A, si Andrés lo empezó de esta manera, él comenzó con cuántos puntos, hizo la combinación de colores así, hace el cambio de color de esta manera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran ver lo pueden encontrar ahí en el canal relacionado a este bolsito. O me doy cuenta de algo, niños. De pronto, a lo mejor, esto es como, digámoslo así, lo estoy imaginando.
Ustedes pueden ingresar el cordón. En vez de solamente hilos, ponen el cordón a ver qué tal les va. Voy a ver si me hago una así con cordón también, a ver cómo queda la textura del tejido, ¿sí? Como para ver la diferencia entre usar cordón y no usarlo, ¿sí? Pueden usar el cordón también como alma en vez de los hilos, o sea, usan los hilos y aparte usan el cordón, a ver cómo queda. A lo mejor quede chévere también, ¿por qué no? Entonces, como para que se den cuenta más o menos, miren, cambio de color. Entonces, para hacer cambio de color, les recuerdo. A ver si acerco más a la cámara. Enlazo. Me voy al punto de base antes de terminar. Miren, cierro una vez y cambio de color. Entonces, esta hebra la puedo poner para adelante. Tomo el color con el que voy a trabajar. En mi caso, Kuruba. Cierro el punto con este color. Y doy las puntadas en punto alto. Entonces, enlazo. Cierro en uno. Y cierro en dos. Cierro, perdón, hago el otro punto, pero el último no lo cierro, porque necesitamos hacer cambio de color. Miren, no lo he cerrado, lo dejo acá adelante si quiero, y tomo el siguiente y cierro el punto con el terracota. ¿Cierto? Queda incorporado mi tejido aquí, mi hilo. Y ahora trabajo con el terracota 6 puntadas. Miren. Entonces formo mi primer punto alto, mi segundo punto alto. Acomodo esto acá que no se vea tan... miren cómo queda. Se fijan bien el punto alto. Y sigo entonces formando mis puntos altos. Son 6, 3, 4, 5 y el sexto, pero el sexto no lo voy a terminar, recuerden, miren. Tengo 3, cierro solamente en uno y dejo ahí. ¿Qué me queda por hacer? Simplemente van a tomar ustedes, vamos a jalar un poquito esto para que no se abra tanto, las paredes no se abran tanto. Entonces, este color lo llevo para adelante o lo dejo ahí simplemente. Tomo el siguiente color, lo llevo para atrás y cierro el puntito con este color. Miren, ahí está. Cambio de color y hago los puntos altos. El siguiente punto alto también. Y ese lo voy a dejar así. Entonces, voy a desenredar un poquito acá. De hecho, voy a envolver este hilo terracota porque como le saqué tanto hilo, 8. Bueno, yo creo que mañana, vamos a ver qué hacemos el día de mañana, si enseño más o descanso. No sé si descansar mañana. Voy a dejar un día para descansar, puede ser mañana. Uy, porque hoy me tiré bastante fuerte, no les digo. En la mañana hice directos. Estuve trabajando todo el día y después hice otro directo acá, que es el que están viendo en este momento. Entonces sí he hecho muchas cosas hoy. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de volver al canal y con más fuerza, porque la idea es que el canal siga creciendo. Independientemente de las cosas que pasen, hay que seguir subiendo contenido al canal. Entonces voy a... Miren, entonces aquí ya vamos a proceder a hacer cambio de color. Miren, aquí quedó a la mitad, simplemente cierro el punto con el nuevo color que voy a usar en mi caso. Estoy viendo que sí se vea, ok, que no tenga la mano muy abajo. Y hago los puntos altos que me pide el diseño, son 6. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. El sexto punto, recuerden, no lo vamos a cerrar del todo porque vamos a hacer cambio de color. Simplemente tomo el curuba y lo llevo para atrás. Y ahí cierro el punto. Y formo los dos puntos altos. Miren. Uno. Ok, aquí. Okay. Y el segundo. El lazo, me voy al punto de base. Y hago el segundo. ¿Qué me toca hacer? Cambio de color. Cierro con terracota. Y voy a hacer, por supuesto, mis puntos altos. Son 6 de separación entre línea y línea. Entonces, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, y recuerden que el último lo vamos a dejar a medias porque necesitamos hacer cambio de color el sexto. Entonces cierro nomás en uno, tomo mi siguiente color y cierro con el Kuruba. Hago las dos puntadas en este color, 1 y el siguiente 2. Nuevamente cambio de color, cierro el punto con este color terracota y hemos finalizado entonces los dos diseños de esta vuelta número 4. ¿Sí? Miren, el primero y el segundo. Miren cómo queda la parte interna, no sé si se lo noten, lo logren ver. Se me enredó la lengua, no sé. Ahí está, la parte interna. Tanto este diseño como el siguiente, miren, es totalmente limpio el cambio de color. Y como les dije, ya terminamos entonces este segundo diseño. Y yo los voy a dejar el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Se les agradece mucho por el tiempo que pasaron viendo el directo. Espero les haya gustado muchísimo. Y una cosita, pongan en práctica esta puntada, recomienden mi canal, empiecen a practicar, pueden subir las publicaciones a mi grupo de Facebook totalmente gratuitas. Se pueden unir a mi grupo o al grupo de nosotros más bien porque somos varios. Y ya nosotros ahí estamos publicando las imágenes o las fotos de nuestras mochilas. Totalmente gratuito, no es digámoslo así, es una comunidad pequeña de tejedores o de creadores de mochilas. Miren, miren cómo queda el diseño de hermoso con el punto alto. Ahí voy a dejar un ratico para que ustedes puedan detallarlo. Este es un diseño, este es el otro. Y recuerden que la textura es ligera, ¿sí? Con punto alto. Todo el tiempo se teje en punto alto. Desde la base se teje. Y hacemos figuras. También se pueden hacer figuritas con esta puntada, claro que sí. Entonces, sin más que decir, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la comprensión. Ya es tardecito acá. Entonces vamos a descansar el día de hoy, pero recuerden que yo voy a seguir mostrando obviamente los avances de este tote bag. Ustedes tan amables como siempre, mis queridas niñas, Patricia Mejía y Jacqueline Peralta, muchas gracias por sus comentarios. Sé que tengo muchas falencias, como todos, como cualquier persona, pero sé que a lo mejor el tiempo me dará las soluciones para mejorar, o por lo menos me abrirá el camino o me mostrará nuevas soluciones a las fallitas que he tenido en el canal. Sé que como todas las personas fallamos en algo, pero estamos aquí para aprender. No somos perfectos realmente, tenemos errores como cualquiera, entonces estamos aquí para aprender. Estas clasecitas recuerden que quedan guardadas en la pestaña de en vivo de mi canal. Entonces cada clasecita que ustedes quieran ver, si quieren dirigirse al canal, la pueden ver.
Y entonces yo voy a seguir tejiendo recto. Ustedes simplemente siguen tejiendo recto si van a hacer esta figurita y solamente, y ya no van a hacer aumentos. Muy importante que no realicen aumenticos en su tejido. Porque si hacen aumentos, el tejido se les va a volver a abrir y eso es lo que no necesitamos. Ya de por sí la puntada es muy flojita, pero miren que podemos hacer figuras, diseños, todo lo que ustedes se imaginen lo pueden tejer con esta puntada. Y es especial para, ya les comentaba al comienzo, muy importante que siempre tejan con estas agujas. O sea, yo realmente recomiendo muchas estas agujas del número 3 y la número 1. La número 2 también, miren, yo a veces tejo con la 3 o a veces con la 1. Para mí es igual. A veces me siento más cómodo con la 1 o con la 3, pero bueno, miren, miren, lo he estado trabajando con la 1 y con la 3. O sea, realmente cuando no encuentro una aguja, esta no la había encontrado, la número 3, me pongo a tejer con perdón, la número 1. A veces tejo con la 1 y con la 3. Y también tengo la 2 por ahí, pero la 2 si no la tengo visible ahora, tengo que buscarla, porque con las dos agujitas tejo. Entonces, a veces con una, con otra. Pero procuren de que esto sea aluminio. Esta aguja debe ser un poquito que resbale bien el punto. Y bueno, no, sin más que decir, recuerden que también estamos haciendo la de Stitch. A raticos subo avances. Miren la de Stitch acá tan hermosa. Espero se vea ahí. Y esta textura, miren la diferencia entre una textura y otra. Esta queda más liviana, más ligera. A diferencia de esta, miren que este es punto bajo y estoy utilizando un cordón de alma, ¿sí? Bueno, niños, entonces recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran como Tejeguay con Andrés Rodas en Instagram. En Facebook también me pueden encontrar como Tejeguay con Andrés Rodas, TikTok también. Ahí vamos creciendo de a poquito en las redes sociales. Entonces, sin más que decir, las dejo para que descansen, puedan aprovechar su sueño y nos estamos viendo, si Dios quiere, esta semanita para mostrar avances. Pueden compartir mis videos en las redes sociales también, si gustan. Y bueno, ahora sí las dejo. Muchas gracias y miren cómo va quedando el resultado. Día a poquito vamos subiendo este hermoso bolso ligero. Textura liviana. Entonces, buenas noches para todos, descansen y nos estamos viendo en el canal Tejeguay con Andrés Rodas. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todas.